Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis y llegamos al capítulo 7. Y este es un capítulo que hemos llamado Dios sella al remanente de Israel. Y Él salvó para redimir a los gentiles durante la gran tribulación. Bien, manteniendo ante nosotros la idea de que nos encontramos en un libro que ha sido llamado difícil de comprender, y otros han dicho que es un galimatías, y donde hay mucha visión que es en realidad extraordinaria, y que uno no puede comprenderlo, nosotros en cambio hemos dicho con anterioridad que este libro es muy lógico, y que está dividido de una manera tan sencilla que nadie puede equivocarse. Ahora sucede que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Cuando uno estudia en la escuela, comienza con aritmética. 2 más 2 son 4. Ahora uno no comienza enseñando física atómica a los niñitos en primer grado. Uno no les enseña altas matemáticas. Pues bien, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y el único requerimiento para estudiarlo es un conocimiento práctico de los 65 libros que le anteceden. Cuando uno hace eso, descubre que este libro tiene mucho sentido y que es muy lógico. Esto lo vamos a poder apreciar ahora al entrar en este capítulo 7. Hemos estado observando la apertura de los 7 sellos. Debemos aclarar que hasta ahora solo hemos visto la apertura de 6 sellos. Pudimos ver los 4 jinetes del Apocalipsis. Y esta es la apertura o comienzo del período de la gran tribulación. Hemos llegado a un período donde la iglesia ya no se menciona por nombre. Y la razón por la cual no se menciona nunca por nombre es porque se está indicando aquí lo que ocurre en la tierra, y la iglesia ya no está en la tierra en este tiempo. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se le dijo a Juan que escribiera las cosas que había visto, y él vio la visión del Cristo glorificado. Y también se le dijo que escribiera acerca de las cosas que son. Ese es el período de la iglesia. Aún nos encontramos en ese período en el presente. Y por cierto que esperamos que ese es el período en el cual estamos en el día de hoy. Si el rapto ha estado teniendo lugar, amigo oyente, entonces usted y yo nos hemos quedado. Pero opinamos que la iglesia aún está en el mundo y que estamos en este período de las cosas que son. Ahora la iglesia va a ser sacada de este mundo. Y cuando eso ocurra, ya no será mencionada más aquí en Apocalipsis. El tema de los capítulos 2 y 3 es en cuanto a la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Filadelfia, etc. Pero aquí en esta sección donde nos encontramos ahora, ya no se habla de la iglesia. La iglesia ya no está aquí en la tierra, como pudimos ver en los capítulos 4 y 5, sino que se encuentra en el cielo. Allí es donde ha ido la iglesia, y vamos a tratar más adelante este punto de por qué la iglesia no puede pasar por el período de la gran tribulación. Aquí tenemos en realidad un problema moral. Habría un problema teológico si la iglesia siquiera entrara a una fase del período de la gran tribulación. Así es que el tema ha cambiado. Ahora estamos hablando en cuanto a otras cosas y luego introduciremos el 7º sello, el libro con los 7 sellos y los sellos que están siendo abiertos. Ya hemos visto 6 de estos sellos. Opinamos que estos jinetes están introduciendo el período de la gran tribulación, y los 7 sellos están presentando un cuadro completo de este período de 7 años de la gran tribulación. Y el último sello habla de la última parte del período, de los últimos 3 años y medio del período de la gran tribulación. Ya veremos cómo esto ha sido dividido más adelante, pero aquí se nos ha presentado el hecho de que 1/4 de la población de esta tierra ha sido destruida en juicio, fue destruida por la muerte. Estamos seguros de que cualquier persona que esté leyendo Apocalipsis se da cuenta del hecho de que va a ser muy difícil pasar a través de este período, especialmente si uno se vuelve a Dios, si uno acepta a Jesucristo como su Salvador personal y se mantiene firme por Él.
pero debemos preguntarnos si será posible para una persona mantenerse firme por él durante ese período. Hay algunas preguntas que se presentan en cuanto a esto. Ahora, Juan establecerá aquí otro principio que él seguirá, porque él sabe que usted y yo vamos a tener problemas con la revelación. Así es que lo ha hecho bastante sencillo para nosotros. Y él presenta aquí una serie basada en el número 7. Ya ha sido introducido esto al comienzo. Ahora él tiene 7 sellos, el libro de 7 sellos, pero la manera en que él trata con esto es importante de notar de nuestra parte. Entre el 6º y el 7º sello se produce siempre un intervalo donde notamos algo que parecería un asunto extraño. Sin embargo, es un asunto de explicación. Explica la acción, responde a ciertas preguntas. Eso es lo que este capítulo va a hacer para nosotros. Ya tenemos el principio establecido entre lo 6º y lo 7º de cualquier cosa. Será lo mismo con las trompetas. Ocurre lo mismo con las 7 copas de ira, con las 7 personas que se presentarán. Y usted podrá encontrar que Juan siempre sigue este principio a través de toda esta sección en particular del libro de Apocalipsis, para que no perdamos el camino. Ahora vamos a responder una pregunta que surge naturalmente. Estamos seguros que cualquier persona inteligente puede hacer esta pregunta en este momento. ¿Qué en cuanto a la gente que se está salvando? ¿Qué en cuanto a la gente que se vuelva a Dios durante este período de la gran tribulación? Cuando estuvimos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo presentó claramente en esa sección que el Espíritu Santo, el que detiene el mal, es quitado de la tierra. Él ha sacado a la iglesia para presentarla a Cristo. Así es que es imposible que ninguna persona se vuelva a Dios sin la obra del Espíritu Santo. ¿Se salvará entonces alguna persona sin que esté presente el Espíritu Santo? Bueno, amigo oyente, el Espíritu Santo está presente. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero eso no es lo que usted acaba de decir. No hemos dicho que el Espíritu Santo haya dejado al mundo. Lo que dijimos es que Él ya no detiene o ya no restringe. Amigo oyente, el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés, y lo hizo para llevar a cabo este ministerio específico de derramar un cuerpo de creyentes en la iglesia. Y eso es llamado el cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia sea quitada, ese ministerio en particular del Espíritu Santo finaliza. Y uno de los ministerios de esa época en particular es el de restringir, el de detener. Creemos que era absolutamente esencial que Él restringiera, porque el Evangelio iba a penetrar a un mundo controlado y enceguecido por Satanás. Es necesario que el Espíritu de Dios detenga el mal para que la palabra de Dios pueda esparcirse. Piense usted, amigo oyente, en las fuerzas del mal que hoy vienen obrando contra el esparcimiento de la palabra de Dios. Cuando comenzó este programa, en los primeros 2 años, todo andaba como con viento en popa. Pero luego aparecieron los problemas. Enfermó el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, y sucedieron muchas cosas. Y luego, cuando volvimos a lograr el equilibrio y logramos ver a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. El enemigo estaba muy activo. Amigo oyente, si el Espíritu Santo obrando como aquel que detiene el mal no hubiera estado trabajando, estamos seguros que hubiéramos desaparecido de esta escena. Ahora, durante el período de la gran tribulación, ¿cómo va a ser salva la gente? Porque ya no habrá quien restringe el mal. El período de la gran tribulación es una época cuando todo le sale bien al diablo. Ese será un día cuando él tendrá libertad de hacer como le plazca. Y vamos a ver por qué Dios va a permitir eso. Es un período de juicio de parte de Dios contra un mundo que ha rechazado a Cristo. ¿Puede salvarse a alguien entonces en el período de la gran tribulación? Amigo oyente, creemos que en este período de 7 años habrá más personas que se salven que en cualquier otro período de la historia. Ahora alguien quizá pregunte, ¿cómo es que va a suceder eso? Bueno, el capítulo 7 de Apocalipsis nos dirá eso. El Espíritu Santo está en el mundo. Él estuvo en el mundo antes de Pentecostés. Usted encuentra al Espíritu de Dios obrando en el Antiguo Testamento, en los corazones y vidas de hombres y mujeres. Multitudes fueron llevadas a Dios. Pero Él no estaba deteniendo o restringiendo o impidiendo el mal en el mundo. Y Él no estaba bautizando a los creyentes en el cuerpo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Eso es lo que está haciendo en el día de hoy. Ese ministerio cesará entonces. Pero Él aún está en esta tarea de llevar a hombres y mujeres a Cristo.
Y Él deberá tener un programa especial fuera de lo común durante este período. Ahora, ¿cuál será ese programa? Bueno, Juan nos lo va a decir. Y vamos a leer lo que dicen los primeros 4 versículos de este capítulo 7 de Apocalipsis para tener una idea de lo que se nos presenta aquí. Los primeros 4 versículos de Apocalipsis capítulo 7 dicen: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esa cantidad mencionada es de la nación de Israel, pero ya vamos a ver que de la tierra habrá un número de las naciones gentiles que uno ni siquiera puede contar, ya que habrá tantos que serán salvos de entre ellos. Podemos notar que muchos evangelistas en el día de hoy y muchos predicadores son capaces de presentar el número o cantidad de personas, y muchos quizá presentan una cantidad un poquito mayor de lo que es en realidad. Pero aquí tenemos una multitud que no se podía contar. Y nos agradaría saber dónde está el predicador o aquel evangelista que puede contarlos en el presente. Aparentemente, en el período de la gran tribulación habrá una gran cantidad que van a ser salvos. Ahora, ¿cómo van a ser salvos? Van a ser sellados. ¿Y cómo serán sellados? El Espíritu Santo estará allí, no solo para regenerarlos, sino que Él tendrá un ministerio especial en ese período para sellarlos. ¿Y qué es un sello? Bueno, eso garantiza que ellos serán entregados. Amigo oyente, usted puede ir a la oficina de correos y decir que quiere registrar o certificar una carta. Allí se le pone un sello y uno tiene que pagar un poquito más por eso. Ahora, ¿quiere decir que todo el departamento de correos va a estar detrás de esa carta para ser entregada? Bueno, quizás se demore un poquito, pero ellos garantizan que esa carta va a ser entregada. Ahora, eso es lo que quiere decir sellado. El Espíritu Santo garantiza que ellos podrán pasar a través del período de la gran tribulación. Y si Él no estuviera allí para sellarlos, entonces ellos no podrían pasar por ese período. Amigo oyente, hablando francamente, debemos decirle que nosotros tampoco podríamos pasar hoy si no fuera por el Espíritu Santo. Nos preguntamos si nos damos cuenta de lo débiles que somos. Amigo oyente, nosotros podríamos negarle a Él antes de que se ponga el sol, si no fuera por su obra. Todos tenemos esta naturaleza que está en rebelión contra Dios. Así es que esta gente va a ser sellada. Eso es lo que acabamos de oír. Amigo oyente, usted puede notar que aquí tenemos un interludio antes que se abra el 7º sello. Aquí tenemos a un ángel y quizá es un poquito más que un sargento, quizá sea un teniente coronel o aún un general. Él dio la orden de que se detuviera todo, que se detuvieran los vientos del juicio, los vientos del período de la gran tribulación, porque era necesario sellar a esta gente. De otra manera, no lograrían pasar por ese período. Y habrá 2 grandes multitudes de la nación de Israel y de las naciones gentiles. Ahora alguien quizá pregunte, ¿dónde está la iglesia? Bueno, amigo oyente, le acabamos de decir que la iglesia no está aquí. Se encuentra con Cristo, y creemos que en la Nueva Jerusalén, porque Él dijo que iba a preparar un lugar para aquellos que eran suyos, y ahora los ha sacado de esta tierra y están con Él. Y esa ciudad descenderá de Dios más adelante y vamos a poder verla. Vamos a dedicar bastante tiempo a esto, porque allí es donde nosotros vamos a pasar a través de toda la eternidad. Y es bueno, y siempre nos ha gustado saber a dónde es que vamos a ir a vivir. No sabemos por qué, pero hay muchos santos hoy que hablan de ir al cielo y ni siquiera tienen una idea del lugar donde van a ir. Bueno, debemos decir que la Biblia en realidad no nos dice mucho en cuanto a esto, pero hay algo que nos dice, y es muy interesante y muy importante. Todo eso lo tenemos aquí en el libro de Apocalipsis. Esa es la razón por la cual este libro es tan importante. Volvamos ahora a leer lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto,
vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora note usted que dice, después de esto, después de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y creemos que aquí se nos ha dado como si fuera una vista panorámica del período de la gran tribulación. Y ahora vamos a ver algunos detalles de esto. Leamos una vez más el versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. En cierta ocasión, uno de los jóvenes que creen que lo saben todo, interrumpió al predicador, el doctor Ironside, cuando él estaba hablando y le dijo, ya había dicho yo con anterioridad que la Biblia no era algo científico. La Biblia enseña que la tierra es plana. ¿Por qué aquí dice que tiene 4 ángulos? El doctor Ironside le contestó a este joven, mi amigo, me sorprende usted. ¿No sabía usted que la tierra tiene 4 ángulos? Y este joven respondió, no. Y agregó, no sabía que la tierra tuviera 4 ángulos. ¿Dónde están? Y el doctor Ironside respondió, norte, sur, oriente y occidente. Esos son los 4 ángulos de la tierra. Y esa es la dirección de esos 4 ángeles. Uno en el norte, uno en el sur, uno en el oriente y uno que está en el occidente. Y continuamos aquí leyendo en este versículo 1 del capítulo 7 de Apocalipsis, que dice, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí se refiere a los vientos de juicio. Dios juzga al viento en el juicio, porque lo controla. Dice allá en el Salmo 148, versículo 8, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Así es que los vientos del juicio son detenidos, y nada puede moverse hasta cuando Dios logre su propósito. ¿Y cuál será este propósito? No creemos que Dios permitirá que pase algún tiempo en esta tierra sin que haya alguien que se vuelva a Dios, porque ese es su propósito. No creemos que Él permitiría que este mundo continuara. Creemos que lo cerraría, lo apagaría pronunciando una sola palabra, lo dejaría sin existencia, si es que no hubiera gente que estuviera volviéndose a Él, que estuviera acudiendo a Dios. Así es que este será un período donde multitudes acudirán a Él. Bien, amigo oyente, vamos a tener que dejar ese estudio aquí por hoy. Apenas hemos puesto nuestro pie en el umbral, digamos, de esta puerta, pero nos hemos dado cuenta con esto que nos encontramos en un capítulo muy importante, por cierto, este capítulo 7 de Apocalipsis. Estamos seguros que usted querrá continuar con nosotros mientras proseguimos nuestro recorrido por este y los capítulos restantes de este libro. Nos detenemos pues aquí por hoy, y mientras llegamos a nuestro próximo programa, le sugerimos, como lo hacemos con frecuencia, que usted continúe la lectura de este capítulo 7 de Apocalipsis y se familiarice con su contenido para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por este libro de Apocalipsis. Llegamos hoy al versículo 2 del capítulo 7 de este libro, y queremos declarar una vez más que nos encontramos estudiando un libro que no puede ser comprendido porque hay algunos que dicen que esto es nada más que un montón de símbolos. Eso no es correcto. No hay ningún otro libro que haya sido dividido tan matemáticamente como este. No hay ningún otro libro que tenga divisiones más claras que las que encontramos en este libro de Apocalipsis. Si nos empantanamos en algún lugar y tratamos de tomar estos símbolos y mezclarlos y tratar de cambiarlos de posición para que entren a algún sistema que nos guste, entonces sí que vamos a tener verdaderos problemas. Pero debemos permitirle a Juan que él nos informe al leer y al avanzar en el estudio de la sección en la que estamos y que hemos llamado la Gran Tribulación. No podemos decir que nosotros le hemos dado este título porque fue el Señor Jesucristo mismo quien lo hizo. Este período tiene lugar después de la partida de la iglesia, como ya hemos dicho. Estas son las cosas que son después de estas, después que la iglesia haya concluido su misión y sea sacada del mundo para estar con el Señor. No solo pensamos que esa es la forma razonable de ver esto, sino que personalmente opinamos que es muy clara. No solo aquí, sino que ninguna profecía es de interpretación privada. El apóstol Pedro fue quien dijo eso. O sea que uno no saca algún versículo y lo ubica donde quiere, ni aun en el libro de Apocalipsis.
Y esa es la razón por la cual este libro puede ser difícil, porque sucede que es el último libro de la Biblia y hay 65 libros antes de este. Y uno debe conocer un poco, por lo menos, en cuanto a aquellos libros que le preceden, si es que queremos comprender lo que el Apocalipsis nos dice. Ahora, esto no quiere decir que al entrar aquí en detalle, Juan va a detallar todo en cuanto a lo que se refiere al período de la gran tribulación, porque este período no ha sido elaborado de ninguna manera, en ningún otro lugar en la Escritura, con la excepción del discurso que pronunció el Señor Jesucristo allá en el Monte de los Olivos. Juan sencillamente está amplificando aquello y dándonos información adicional. Lo que él dice está basado en el Señor Jesucristo y lo que él tuvo que decir. Hemos visto, pues, que se había abierto ya 6 sellos, y estos 6 sellos tenían para nosotros un verdadero mensaje. Y estos en realidad revelan el gran plan del período de la gran tribulación. Estos sellos, como vimos, comenzaron con 4 grandes tragedias que vendrán sobre la tierra al comienzo del juicio, y luego el 5.º sello nos habla de aquellos que fueron martirizados. Fue una gran cantidad de personas las que sufrieron esto. Tuvimos luego el 6.º sello, y allí se nos presentó algunos de los signos o señales de anarquía que vendrán sobre este mundo impío en el período de la gran tribulación. Se presentó la pregunta de si algunos serían salvos en este período, y vimos que había gran multitud de gente que iba a ser salva. En esta ocasión se salvarán tantos que no se puede comparar con ningún otro período de la historia, con la cantidad de gente que será salva entonces. No hay ningún otro período, es decir, 7 años en los cuales tantas personas acudan a Dios. Y eso revela que estos juicios o castigos lograrán un propósito para Dios. Provocarán que multitudes de personas se vuelvan a Él en este período y también causará que otras multitudes se vuelvan contra Él. Esto es como esa ilustración que se presenta del sol brillando sobre un pedazo de barro blando. ¿Qué le hará al barro? Lo endurecerá. ¿Qué efecto tendrá un rayo de luz sobre un poco de cera? Bueno, la derretirá. Tiene un resultado opuesto. Así es que con los juicios de Dios ocurre lo mismo. Y pensamos que nuestras vidas en el día de hoy como creyentes, cuando se nos presentan dificultades y problemas, y eso lo podemos observar en nuestra propia vida, o lo lleva uno más cerca de Dios, o lo separa de Él. Y es necesario que nos acerquemos más a Él. Esa es la razón por la cual el Señor permite que algunos de nosotros suframos enfermedades. Él quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. Así es como Él obra. Ahora queremos observar este primer grupo de personas que van a ser salvos en el período de la gran tribulación. Es imposible explicar cada detalle que tenemos aquí, por lo menos no lo podemos hacer nosotros. Y a veces nos irrita un poco el darnos cuenta de que no sabemos tanto como aquellos así llamados maestros proféticos del día de hoy, porque parecen tener alguna información privada de parte del Señor. Ellos conocen hasta la fecha de cuándo vendrá el Señor, y no solo eso, sino que pueden interpretar algunos pasajes de una manera sorprendente. Donde la Escritura dice que la sangre llegó hasta los frenos de los caballos en la batalla de Armagedón, algunas de estas personas pueden hasta decirnos qué tipo de sangre era esta. Y eso nos molesta porque para nosotros es sencillamente imposible recibir esta clase de información. Y después de haberla recibido nos preguntamos, ¿qué valor tiene eso? La Iglesia debería comprender claramente que hemos sido librados de pasar a través de este período. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, en este instante, vida eterna, y no vendrá a condenación, en el juicio de la gran tribulación. Nosotros no vamos a pasar por eso. Él lo presentó claramente a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, leemos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Él dijo que los libraría de esa hora. ¿De cuál hora? De lo que Él está hablando en este momento. Amigo oyente, si nosotros sencillamente permitiéramos que la Escritura hablara por sí misma. Bueno, vamos a dejar que hable por ella misma porque ya hemos hablado demasiado nosotros y no hemos leído nada del pasaje que vamos a considerar. Leamos pues los versículos 2 y 3 de este capítulo 7 de Apocalipsis, que nos dicen, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo,
y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Juan dice aquí, vi también a otro ángel, y esto quiere decir que había un 5.º ángel allí. Aparentemente tiene un rango superior a los otros 4 porque les está dando órdenes. Como pudimos ver en el libro de Daniel y también en la epístola a los Efesios, hay ciertos grados de ángeles buenos y malos. Satanás tiene el mundo de los demonios bien organizado. Tiene generales, tiene tenientes generales, coroneles, tenientes y sargentos, y muchos soldados rasos. Así es que, del otro lado, Dios tiene lo suyo también bien organizado. Así es que este ángel le da órdenes a los otros 4. Dice aquí, y clamó a gran voz. Y en el griego esta palabra es phonea mega. Si usted invierte el orden de estas 2 palabras, phonea y mega, entonces resulta megafonea. De allí es donde obtenemos la palabra megáfono. Mega quiere decir grande, phonea indica voz. Y aquí tenemos una indicación de que es un juicio terrible el que se está preparando a derramarse sobre la tierra. Por tanto, es necesario asegurar a los siervos de Dios. Si Él no los sella, entonces no podrán pasar a través de ese período. Tienen que ser guardados en este día de la ira que viene sobre la tierra. El Señor Jesucristo mismo mencionó esto. Veamos lo que dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Note usted, mas por causa de los escogidos, o sea, de los sellados. Ese es un momento terrible verdaderamente. Ahora, ¿cuál es la señal que se coloca sobre su frente? Bueno, amigo oyente, hemos llegado a un punto donde debemos confesar, y espero que usted no le cuente a nadie, porque hay personas que creen que sabemos cuál es esta señal, que no sabemos en realidad lo que es. Solamente podemos hacer una sugerencia. Reconocemos que hay muchos que saben cuál es esa marca. Lo interesante de todo esto es que uno no puede lograr que 2 de ellos se pongan de acuerdo sobre lo que es en realidad. Así es que alguno tiene que estar equivocado. Y hemos llegado a la conclusión de que todos están equivocados. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos dice lo que es. Y no creemos que esto sea importante para la Iglesia, el conocer cuál es esa marca. Aquí se nos dice que van a ser sellados o marcados. ¿Con qué clase de marca? No lo sabemos. Se nos dice que durante ese período habrá aquellos que no podrán comerciar cuando el anticristo llegue al poder, a no ser que tengan la marca de la bestia. Esta marca aquí es en contraste a esa marca de la bestia. Pensamos que esta marca es una marca espiritual que estará en sus vidas. Recuerda usted que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus vidas. Creemos que será la marca de los que pertenecen a Dios durante ese período, porque los impíos van a ser impíos verdaderamente. No nos podemos imaginar cómo pueden ser peores que los impíos del presente. Pero la palabra de Dios dice que van a ir mucho más lejos, es decir, de lo que han ido en nuestro propio día. Ahora Dios va a salvar al remanente de Israel. Se nos ha presentado algo en primer lugar en este capítulo, y queremos demostrarle cuán sencillo es dividir aún este capítulo. Nosotros lo hemos dividido en 3 partes. Tenemos la razón para el interludio entre el 6º y el 7º sello. ¿Por qué? Para estar seguros de que ellos pasarán por este período. El Señor Jesucristo lo expresó claramente que ellos iban a poder pasar a través de este período. Luego, comenzando con el versículo 4, tenemos que el remanente de Israel es sellado. Luego, en los versículos 9 al 17, tenemos la multitud de redimidos de los gentiles. Así es que la razón para el interludio es el remanente de Israel y la multitud de los redimidos entre los gentiles. Ahora observemos al remanente de Israel. Cuando Dios trata con Israel, hemos notado que siempre lo hace con fechas, y aquí lo hará con números. Cuando Dios trata con la Iglesia, no utiliza ni números ni fechas. Esa es la razón por la cual nosotros nunca publicamos en este programa de que ha habido tantas personas salvas en tal y cual año. En cierta ocasión, una de las secretarias nos mostró que habían llegado 15 cartas de personas que decían que habían sido salvas a través del programa.
Y pensábamos entonces que podría ser un buen momento para comenzar a señalar el número de personas que habían sido salvas. Pero luego pensamos que después del día de Pentecostés nunca se mencionó cantidades en la Biblia. El apóstol Pablo nunca entregó un informe a nadie de cuántos habían sido salvos. Se nos dice, aunque se habla de multitud de gentiles salvos, que el número exacto no se da. Pero cuando Dios trata con Israel, Él trata mencionando números y también fechas, pero con la Iglesia no lo hace. Y esa es la razón por la cual este asunto de señalar fechas perjudica el estudio de la profecía. Lo lleva a un nivel muy bajo, cuando es un tema que debería ser mantenido en un nivel lo más alto posible, como cualquier otro tema de la profecía. Bien, en el versículo 4 de este capítulo 7 de Apocalipsis leemos: «Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». Este grupo puede ser identificado sin ninguna necesidad de especular. Para nosotros es casi una insensatez el escuchar de algún grupo que viene y dice: «Nosotros somos los 144,000». Hubo 2 cultos o 2 sectas que hicieron esto al principio, y luego pasaron esta cantidad de 144,000. Parece que no eran muy optimistas cuando comenzaron, pero ahora han pasado esa cantidad y ya no lo mencionan más. Porque ellos dicen que tomaban esto literalmente. Pero ahora no saben qué hacer porque han pasado ya de ese número. Tendrían que haber dejado de trabajar cuando llegaron a los 144,000, pero no lo hicieron. Continuaron su marcha. Pero lo interesante de todo esto, amigo oyente, es que esto no se refiere a ningún grupo del día de hoy, o a ningún grupo de la iglesia tampoco. Esto es algo que sucederá durante la gran tribulación, cuando serán salvos 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así es que, si usted se encuentra entre esos 144,000, amigo oyente, no solo está usted diciendo que pertenece a Israel, sino que tiene que identificar también su tribu, porque eso es lo que se estará haciendo. Es necesario presentar claramente que Dios tendrá un remanente de su pueblo. Ellos van a ser salvos. Ahora, quizá esto le parezca a usted una cantidad muy grande. Sin embargo, es muy pequeña en realidad, porque en el día de hoy hay como 12 millones en este mundo. Fueron reducidos a unos 10 millones bajo Hitler. En ese entonces había unos 16 millones. Pero en contraste con esta cantidad, usted puede ver que el remanente va a ser verdaderamente un número muy pequeño de los hijos de Israel, es decir, comparativamente. Es necesario ser claro. No hay necesidad de especular aquí tratando de presentar algunos símbolos. Hay personas que dicen que esta cantidad de 144,000 hasta es un símbolo de otra cantidad. Bueno, ¿no puede decir Dios lo que quiere decir? ¿No puede contar Él? Por cierto que lo puede hacer. Si Él dice que son 144,000, pues no creemos que quiera decir 145,000. Creemos que quiere decir exactamente eso. Y luego tienen que ser de cada una de las tribus de Israel. Hay algunas cosas que necesitamos conocer aquí. Este remanente ha sido verdadero siempre. Desde el momento en que Él llamó a Abraham, siempre ha habido un remanente. Y hay un remanente en el día de hoy también. Conocemos a algunos creyentes judíos maravillosos. No sabemos por qué decimos esto, esta expresión de cristianos o creyentes judíos, pero debemos decir esto de Israel por el hecho de que existe un remanente hoy. No es un remanente muy numeroso, pero tampoco hay un remanente que es numeroso de los gentiles. Suponemos que es una gran minoría el grupo de aquellos que son verdaderos creyentes en Cristo. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 9, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y eso es cierto en el día de hoy. En Romanos capítulo 11, versículos 4 y 5 dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo dijo que en su día había un remanente que estaba en la iglesia. Hoy hay un remanente que está en la iglesia y solamente un remanente de los gentiles. Ahora, durante la gran tribulación se nos presenta aquí una cantidad del remanente. Se nos dice aquí que ellos van a testificar en el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 24, versículo 14, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Él estaba hablando aquí del período de la gran tribulación y del evangelio del reino. Ahora alguien quizá diga que ese es un evangelio diferente. Por supuesto que no lo es. Dios nunca tuvo sino un solo camino, una sola manera de salvar a los pecadores, y es por medio de la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Si usted hubiera tenido la oportunidad de preguntarle a Abel cuando él ofreció ese corderito a Dios, le hubiera usted dicho, Abel, ¿piensas tú que este corderito puede salvarte? Él era un hombre inteligente, y él hubiera contestado, por supuesto que no. Este pequeño cordero está señalando hacia lo que Dios le dijo a mi madre que vendría del linaje de la mujer, alguien que sería el Salvador del mundo. Ese pequeño corderito señalaba eso. Y Juan el Bautista casi se aparta de su papel cuando dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio del Reino es el Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y ese Evangelio va a alertar a la nación de Israel, y muchos se volverán a Cristo, y ellos predicarán eso. Pero ellos tendrán algo que decir, que nosotros no tenemos el derecho de decir en el día de hoy. Dirán, no pasará mucho tiempo hasta que Él regrese aquí. Ellos sí podrán decir eso. Nosotros no podemos decir eso porque no sabemos ni el día ni la hora cuando Él vendrá. Aquí ellos están divididos en tribus, y se nos dice aquí cuántos serán de cada tribu. Vamos a tratar con esto más adelante. Es algo fastidioso y técnico, pero vamos a pasar a través de esto y vamos a tratar de demostrar por qué necesitamos tener cuidado en ser dogmáticos, porque la palabra de Dios no nos da la respuesta. La palabra de Dios no nos dijo cuál sería la señal que sería puesta sobre los creyentes en aquel día, aquellos que serán los siervos de Dios. Y amigo oyente, sencillamente no lo sabemos. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 7 de Apocalipsis para que esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que el Señor le bendiga es nuestra más ferviente oración. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, atravesdelabiblia.org/notas. atravesdelabiblia.org/notas. Repito, atravesdelabiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a atravesdelabiblia.org/recursos. Repito, atravesdelabiblia.org/recursos. A través de la Biblia.